Hola, bienvenidos. Vamos a empezar un nuevo webinar en esta ocasión sobre Teamcenter, la solución PLM de Siemens y la funcionalidad que nos brinda para la gestión de estructuras. Bueno, antes de empezar, vamos a hacer un breve resumen de quiénes somos. Somos Navarro y Soler CAD PLM Software, partners cualificados y certificados por Siemens y ANSYS. Ofrecemos nuestros servicios para implantar soluciones de ingeniería, dar formación y soporte en las áreas de CAD y CAM con NX, CAE con ANSYS y PLM con Teamcenter, que es lo que vamos a ver en este webinar. Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector y esto nos permite pues, bueno, dar respuesta a las necesidades de todos nuestros clientes utilizando herramientas de última generación como la que vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver en las capacidades que nos ofrece Teamcenter, la solución PLM de Siemens, en el área de lo que es la gestión de las estructuras CAD. ¿Cómo vamos a poder, utilizando Teamcenter, visualizar, analizar y gestionar las estructuras que nuestros diseñadores con herramientas CAD, como puede ser NX, CATIA, SolidWorks, etcétera, diseñan? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de las funcionalidades que nos ofrece Teamcenter. Vamos a entrar en una carpeta que tenemos aquí con un ejemplo. Aquí tenemos una carpeta de conjuntos. Entramos dentro y a su vez tenemos otra donde vamos a encontrarnos pues, una serie de ítems, de elementos que conforman un conjunto. Aquí lo vemos, como visualizamos desde Teamcenter todos los elementos que tenemos aquí. Y bueno, pues algunos son piezas, algunos son ensambles, otros subensambles. Y bueno, vamos a ver este elemento, Model Car, que es el conjunto principal de esta estructura. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo desde Teamcenter nos va a mostrar su estructura de árbol, la estructura de componentes, de ensambles y subensambles de los cuales está compuesto. Entonces vemos aquí cómo se nos ha abierto el Model Car con sus diferentes componentes hijos. Entonces, bueno, pues podemos ir desplegando, por ejemplo, aquí vemos que hay un subensamble, lo desplegamos. Podemos ver para cada uno de los elementos información, si lo seleccionamos, en el panel que tenemos aquí a su derecha. Y aquí, en las columnas que nos aparecen, pues diferente información, si está liberado, en qué fecha. Ahora veremos algunas de las características que podemos ver, ¿vale? El usuario propietario, el grupo, nombre, etcétera. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, una búsqueda. Podemos utilizar la funcionalidad de búsqueda para localizar componentes dentro de esta estructura. Vamos a buscar, por ejemplo, componentes que contengan la palabra here. Entonces, bueno, pues vemos cómo pues, nos ha localizado esos 4 componentes y nos los va ubicando dentro de lo que es la estructura. Podemos ir pinchando en los resultados. Este, por ejemplo, está en otra ubicación. Nos lo abre a su vez. Y bueno, pues podemos ir navegando por la estructura del ensamble tal como la vería un usuario que la hubiera diseñado, la estuviera editando con el programa CAD que manejara. Recordamos que Teamcenter puede trabajar con cualquier solución CAD que haya en el mercado. No solamente podemos ver el contenido de este ensamblaje, sino que también, bueno, pues podemos incluso realizar pequeñas ediciones. Por ejemplo, yo tengo aquí estos componentes. Aquí tengo 2 ruedas, 2 F-Wheel y 2 R-Wheel.
que si la selecciono me aparece a la derecha la información. Las puedo seleccionar ambas y, por ejemplo, si yo quiero reestructurar este ensamble para que tengan un nuevo nivel, pues puedo aquí, en editar estructura, puedo decirle insertar nivel. Entonces, bueno, pues me va a pedir que cree un nuevo componente, de manera que esté por encima de estos dos componentes que yo he seleccionado. Y bueno, pues yo, pues igual que hago siempre en Teamcenter, que tengo que o bien utilizar un identificador que me haya generado él automáticamente, o bien utilizar yo uno, ¿vale? En este caso voy a ponerle SID, el 2200, y le voy a poner un nombre. Vamos a llamarlo, por ejemplo, Will ASM. Y hacemos un nuevo nivel que va a colocarse justo por encima de esos componentes, reestructurando el ensamblaje, ¿vale? Y bueno, pues veis cómo pues ha aparecido aquí un nuevo nivel. Y bueno, pues sin necesidad de utilizar el CAD con el que se ha diseñado, yo he reestructurado el ensamblaje. Estos componentes, por ejemplo, que vemos que hay por parejas, yo los puedo contraer. Aquí tenemos diferentes herramientas para empaquetar de uno en uno, empaquetar todo, desempaquetar todo. Vamos a decirle empaquetar todo, por ejemplo, para que me empaquete todos los componentes de una tacada. Entonces, bueno, pues vemos aquí cómo aparecen esas parejas de ruedas, donde me indica, bueno, pues que hay dos de un tipo, dos de otro tipo. Bueno, imaginemos que ahora pues me dicen, yo tengo que sustituir un tipo de rueda por otro, de manera que al final este ensamble, esta estructura de este model car, pues solamente tenga 4 elementos de un mismo tipo. Bueno, pues eso lo podemos hacer también directamente desde Teamcenter, sin necesidad de entrar en el CAD. Bueno, vamos a seleccionar, por ejemplo, estos componentes. Lo puedo hacer ahora, por ejemplo, así, utilizando el botón derecho, y le digo copiar. Lo voy a copiar al portapapeles, de manera que lo tenga preparado para ahora la operación de reemplazar, que es la que quiero hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora selecciono estas otras dos ruedas y le digo, por ejemplo, lo puedo hacer desde aquí, en editar, y le digo reemplazar. Y me dice, vamos a reemplazar estas ruedas por, y ahora en lugar de crear ruedas nuevas, pues yo voy a utilizar las que tengo aquí pegadas en el portapapeles, ¿vale? Voy a reemplazar estas ruedas por estas ruedas. Le digo a reemplazar. Y bueno, y Teamcenter pues ya me ha preparado aquí estos dos pares de ruedas, que yo a su vez, si quiero, pues podré, por ejemplo, empaquetar todo para que me quede todo junto, como 4 ruedas iguales. ¿De acuerdo? Entonces veis cómo he podido realizar pequeñas modificaciones, ediciones directamente en la estructura de este conjunto. No solamente Teamcenter me permite hacer este tipo de operaciones, sino que me permite hacer cosas que incluso con las herramientas CAD no se pueden. Como por ejemplo el decidir que en un determinado conjunto o subconjunto algún componente pueda tener lo que se denomina un sustituto. O sea, si yo, por ejemplo, vamos a desplegar este ensamble, este chasis ASM. Yo, por ejemplo, tengo un componente aquí, el bumper, que yo en este conjunto, en este chasis ASM, lo puedo reemplazar por otros, por ejemplo, por otros dos componentes que puedan ser reemplazos válidos en un momento dado, pues yo eso lo puedo hacer también, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Vale, pues, ¿cómo puedo crear sustitutos para este elemento bumper dentro de este chasis ASM? Bueno, pues le digo aquí agregar y le digo sustituto.
Y ahora, bueno, pues vamos a ver qué elementos son válidos para reemplazar como reemplazos de ese bumper. En esta ocasión lo voy a hacer con la herramienta de búsqueda que nos proporciona Teamcenter. Voy a poner aquí el nombre bumper y vamos a localizar otros componentes que tengan nombres similares a este. Entonces vemos cómo, aparte del bumper original que tenemos aquí, tenemos un bumper 2 y un bumper 3. Vale, pues voy a seleccionar tanto uno como otro. Voy a seleccionar los dos a la vez y voy a agregarlos como reemplazos, sustitutos para este componente bumper. Y entonces, bueno, vemos cómo pues nos ha aparecido aquí abajo en una lista los sustitutos bumper 2 y bumper 3, que son válidos siempre en este conjunto chasis ASM. Yo lo que puedo hacer también es dar una prioridad a alguno de los sustitutos y decir, vamos a utilizar uno en particular como prioritario. Ahora está utilizando ese bumper y tengo el 2 y el 3 como sustitutos. Yo puedo seleccionar el 2, por ejemplo, y puedo decirle utilizar. Pincho aquí en utilizar y entonces me ha reemplazado en el conjunto que yo tenía el bumper por el bumper 2, manteniéndome como sustitutos por los otros dos, ¿vale? El bumper y el bumper 3. Esto lo puedo ver aquí en modo detalle o puedo ver solamente, visualizar solamente el árbol, que también me lo va a mostrar en esta columna, por ejemplo. Aquí esta columna, que es la que me indica los sustitutos, me ha aparecido este icono indicando que este componente tiene sustitutos y ahí me dice cuáles son. En este caso, el bumper y el bumper 3. Y aquí aparecen los identificadores que tiene cada uno de ellos. También lo que se puede hacer es definir lo que se denominan alternos globales. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que para una determinada pieza, un determinado elemento, tiene elementos que son reemplazables en cualquier lugar donde se utilice el original. O sea, podemos tener una tuerca que pueda tener como alterno otras dos referencias, por ejemplo. Y siempre que se utilice esa tuerca, da igual en qué componente, en qué ensamble se utilice, siempre va a ser válida. Eso como un alterno global. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a hacerlo en esta ocasión, vamos a hacerlo aquí. En este conjunto, aquí tenemos un muelle, por ejemplo. Aquí este componente Spring, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a asignarle un par de alternos que sean válidos en todas las apariciones en las que aparezca este muelle. Entonces, bueno, pues voy a hacerlo en esta ocasión de otra manera para que también veamos que hay diferentes alternativas. Este no tiene sustitutos, pero lo que vamos a hacer es definirle alternos globales que aparecen aquí. Y bueno, pues yo pincho aquí en alterno global, vamos a agregar alternos globales y vamos a localizar aquí los otros muelles que tenemos disponibles. El 1 y el 2. Seleccionamos uno, seleccionamos otro y los agregamos. Y entonces siempre que utilicemos el componente Spring, va a tener como posibles alternos el Spring 2 y el Spring 3. Con sus diferentes alternos. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver aquí. Voy a quitar el detalle, lo vemos en el árbol. Aquí vemos los alternos con los diferentes códigos que tiene. Pero, por ejemplo, este muelle que también se utiliza por aquí en otro ensamble, en ese otro ensamble que es diferente, pues también mantiene esa propiedad de que tiene como alternos esos otros dos componentes, el 36051 y el 52.
Bueno, entonces veis cómo pues yo puedo definir, puedo, digamos, darle mayores propiedades a la estructura desde TeamCenter. Puedo definir también la efectividad. Nosotros cuando diseñamos una estructura, pues a priori pues la definimos con una herramienta CAD indicando pues por qué componentes está formada. Pero puede que alguno de los componentes, dependiendo, ahora veremos, o bien de la fecha o bien de la unidad que se esté fabricando, pues sea o no válida. Entonces vamos a ver cómo le podemos también poner efectividad a un elemento. Vamos a coger, por ejemplo, voy a contraer estos subensambles y voy a hacerlo con este componente motor, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es que a este componente motor le voy a agregar lo que se denomina efectividad. Voy a definir cuándo es efectivo y cuándo va a aparecer dentro de la estructura. Entonces, le digo agregar efectividad y tengo dos posibilidades, bien por fecha o bien por unidad. Vamos a hacer primero una por fecha. Entonces vamos a decirle entre qué rangos de fechas es válido, es efectivo este elemento y por tanto va a pertenecer, se va a configurar dentro de esta estructura. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí una fecha, por ejemplo, ponemos desde el 1 de enero y el final, que hay diferentes maneras de decirlo, se le puede decir una fecha en particular, se le puede decir que todas las fechas futuras, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponerle una fecha en particular, por ejemplo, hasta el 31 de marzo, ¿vale? Entonces le asigno efectividad a este motor entre el 1 de enero y el 31 de marzo. O sea, que entre esas fechas es válido. Se va a configurar dentro de la estructura. Y eso pues lo vemos reflejado aquí en este icono que nos lo indica y nos lo detalla si nos situamos encima. Bueno, de momento, como estamos entre esas fechas, pues ese componente se está viendo. Pero aquí lo que podemos hacer es cambiar la fecha, aquí arriba, donde pone fecha hoy, podemos o bien poner una fecha futura o pasada para simular cómo se comportaría esta estructura en la fecha que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo pongo como fecha el 1 de abril, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ha pasado lo que era de esperar. Como la efectividad es del 1 de enero al 31 de marzo y hemos puesto la fecha 1 de abril, pues no está configurado el motor. No aparece, ha desaparecido, está, digamos, suprimido. Yo puedo en cualquier caso pedirle que me muestre los que estén excluidos por efectividad, que no obstante los muestre, pero que me indique mediante esta columna de aquí ahora ya aparece el motor, me indica en esta columna que está excluido, ¿vale? que no está configurado y debido a la efectividad de este elemento. Otra manera de hacerlo, ¿vale? Es mediante lo que se denomina unidad, ¿vale? Voy a seleccionar el motor, perdón, y ahora voy a quitar, por ejemplo, la efectividad que tengo y voy a agregar una nueva, pero la vamos a hacer por unidad. Y en esta ocasión, lo que se indica es entre qué unidades de producción, por ejemplo, cuando se hace una producción en serie de muchas unidades de este Model Car, pues entre qué unidades es válido este motor. Y a partir de qué unidades, pues habría que insertar otro componente para que fuera válido. Entonces, bueno, vamos a ponerle que entre la 1 y la 1000 agregamos esa efectividad. Y entonces, bueno, pues vamos a ver ahora también qué pasa. En este caso se indica mediante
esto que vemos aquí de unidades. Si yo le pongo, por ejemplo, que estamos en la unidad 500, pues el motor aparece como configurado en la estructura, porque estamos dentro del margen de entre 1 y 1000. Sin embargo, si yo pongo que estamos ya en la unidad 1200, pues me pondrá que no está configurado, ¿vale? Porque estamos fuera. Vale, lo que yo puedo hacer también, no obstante, es no solamente establecer la efectividad de los elementos, sino que yo incluso pues, puedo editarlos y yo lo puedo eliminar directamente. O sea, yo puedo coger este componente motor, lo selecciono y directamente utilizo aquí la opción de quitar. Me da un aviso porque voy a hacer una edición en la que estoy eliminando un componente de la estructura y entonces pues desaparece el componente de la estructura. Ahora vamos a ver también cómo podemos hacer ediciones en las estructuras, lo que se denomina en contexto. Por ejemplo, ¿en qué consiste esto? Yo podría definir que un determinado componente esté suprimido, pero en el contexto de un determinado ensamblaje. Vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a primero establecer que el contexto sea este ensamble Model Car. Entonces, para ello, activo aquí la opción de en contexto. Y ahora, por ejemplo, pues yo lo que voy a hacer es, vamos a suprimir un componente en el contexto de este ensamblaje. ¿Vale? Entonces, voy a utilizar la opción de editar. Y este componente rack, pues voy a indicar que está suprimido. Guardo los cambios. Y entonces, bueno, aquí me está indicando que en el contexto del Model Car, la propiedad suprimir está en valor verdadero. O sea, que este componente rack está suprimido. Lo estamos viendo porque aquí está marcada la opción de mostrar los suprimidos. ¿Vale? Pero yo puedo desactivarla y entonces ahora el rack vemos cómo me desaparece. Vale, pues ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, es ahora hacer una comparación entre este ensamble. Vamos a ver también otra manera de visualizar las estructuras en panel, en lo que se denomina panel dividido. ¿Vale? Vamos a utilizar aquí esta opción de dividir para poder ver más de una estructura en la pantalla de manera simultánea. Entonces, bueno, pues inicialmente me muestra las dos estructuras iguales, tanto en un lado como en el otro, ¿vale? Pero yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es en este lado derecho del panel, le puedo decir abrir. Vamos a abrir otra estructura, ¿vale? Y en esta ocasión voy a buscar pues, otro conjunto que tenemos por aquí, que se llama Democar. Lo busco, lo selecciono y lo abro. Vale, y entonces ahora, bueno, pues este es un conjunto que es parecido al primero, pero tiene algunas diferencias. Si yo, por ejemplo, quiero averiguar cuáles son esas diferencias entre un conjunto y el otro, pues puedo utilizar una herramienta que es la herramienta de comparación. Teamcenter nos permite realizar comparaciones entre varios conjuntos.
¿vale? Entonces, bueno, pues hago esto más chiquito, vale. Y le digo comparar. Y bueno, pues ahora lo que ha hecho Teamcenter es indicarme las diferencias que hay entre un conjunto y otro. Y las podemos seleccionar aquí y nos las marca automáticamente en el panel correspondiente. Por ejemplo, en este caso, la diferencia es que la estructura de la izquierda tiene un componente body, mientras que en la de la derecha pues, tiene un componente body gold, que es diferente. ¿Vale? Aquí también vemos que tenemos la estructura Will ASM, el nivel que habíamos incorporado antes, ¿vale? Y luego aquí vemos pues, todas las ruedas en las que se diferencia uno, porque el original tenía todas esas ruedas y este tiene este nivel. Podemos hacer una comparación en lugar del nivel actual, indicando que la haga a todos los niveles. De manera que trate de buscar diferencias en todos los niveles que haya en la estructura. Entonces, en esta ocasión, pues se mete dentro de este nivel Will ASM y localiza las 4 ruedas que, a diferencia de las que hay aquí, que había solo 2, pues aquí hay 4. Aquí hay 4 F-Will y a la derecha hay 2 F-Will. Y las R-Will pues aquí han desaparecido. Entonces, bueno, pues vemos cómo Teamcenter pues nos permite realizar ese tipo de comparaciones y localizar componentes que haya en un lado, que no haya en el otro o que sean diferentes. Y bueno, y ya para terminar de ver algunos ejemplos de las capacidades que nos permite Teamcenter a la hora de analizar o editar ensamblajes, estructuras de conjunto, vamos a ver la capacidad que tiene para poder crear clones, poder duplicar estructuras. Entonces, yo, por ejemplo, Entonces ahora voy a utilizar la herramienta que nos proporciona Teamcenter de duplicado. ¿Vale? Tenemos aquí este ensamble y vamos a hacer un duplicado de él. Entonces vamos a hacer un duplicado y vamos a indicarle qué es lo que vamos a hacer con cada uno de los elementos que conforman el ensamble. Entonces, el padre del ensamble, el RIAR ASM, lo vamos a guardar con otro nombre. Por ejemplo, vamos a llamarlo RIAR 2 ASM. ¿Vale? Me voy a llevar el panel aquí. Vale. Entonces, bueno, pues vemos cómo el padre lo vamos a guardar como otro código, ¿vale? Y otro nombre. Y luego pues, tenemos diferentes opciones para los componentes. Por ejemplo, yo puedo coger que el diferencial, este componente de aquí, yo puedo decirle que lo quite, que en el duplicado no aparezca. Entonces veis como aquí aparece tachado, como que se va a eliminar del duplicado. Y, por ejemplo, también tenemos la opción de este otro componente, este shaft, le puedo decir que lo guarde como otra pieza nueva. Y entonces, a la hora de asignar los códigos, pues ahora veremos cómo lo podemos hacer. ¿Vale? Entonces, si ya he terminado decidiendo qué es lo que voy a hacer con los diferentes componentes de mi duplicado, pues ya le digo aquí abajo guardar. Y entonces, pues bueno, puedo dejar que Teamcenter me genere identificadores automáticamente o puedo utilizar una regla de nomenclatura para yo, por ejemplo, reemplazar los códigos que empiecen por 37 por cambiarlos por 97. Entonces, bueno, pues
le digo guardar y me va a generar en los componentes donde tiene que crear nuevos identificadores, pues va a utilizar el original reemplazando 37 por 97. Y bueno, pues está creando una nueva estructura a partir de la que yo tenía original, ¿vale? La cual, por ejemplo, pues yo podría ahora, puedo decir copiar y la puedo utilizar, por ejemplo, en la estructura del demo car. Entonces vámonos a ir al demo car. Lo tengo por aquí a mano. Lo voy a abrir. Y esa estructura rear-asm 3700, pues la puedo reemplazar. Esta vemos, voy a desplegarla, que contiene todos los elementos, ¿vale? Incluido el diferencial. Pues en este caso voy a reemplazarla y aquí pues voy a buscar el rear-asm que he generado antes, ¿vale? Vale, tenemos no, era es el 9700, sí. Aquí, el rear2asm, ahí lo tenemos disponible. Vale, entonces voy a reemplazar al 3700 por el 9700 y vemos cómo, pues en este caso, pues la estructura ha quedado reemplazada, el rear ASM por el rear2 ASM, que contiene las modificaciones que le habíamos pedido. Habíamos quitado el diferencial y habíamos reemplazado uno de los componentes. Y bueno, pues como veis, pues estas son diferentes capacidades que tiene Teamcenter para manipular estructuras, pues bueno, pues sin necesidad de tener que utilizar el CAD con el que han sido generadas. Y bueno, pues espero que este webinar os haya servido de utilidad, os haya dado información sobre lo que es capaz de hacer Teamcenter, en esta ocasión en el ámbito de la gestión de estructuras CAD. Y bueno, estamos disponibles para si tenéis cualquier consulta o queréis que os demos más información sobre cualquier tema o analicemos las necesidades que tenéis en vuestras empresas, pues aquí tenéis nuestros datos de contacto para poder, si necesitáis, contactar con nosotros. Un saludo y muy buenos días.